Hola a todos. Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre farmacología de la analgesia, pero como en toda clase que nosotros tenemos, siempre hay una previa, ¿no? Vamos a hablar previamente de los aspectos fisiológicos del dolor y luego los fisiopatológicos en los próximos temas, ¿sí? Porque el dolor tenemos que entender que es una respuesta de nuestro organismo ante una amenaza o ante una agresión, ¿ya? Es importante para la supervivencia del dolor, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando. Para los que entienden bien potencial de acción, este tema es más fácil para su comprensión, ¿sí? Bien, tenemos que entender el dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es la consecuencia final de la percepción, del procesamiento neuronal de una información sensorial particular. O sea que el dolor se va a transmitir, ¿no? Desde los nociceptores, que son las terminaciones nerviosas libres. Los nociceptores son receptores del dolor, ya que se ubican tanto a nivel cutáneo, visceral, articular, muscular, ya los nociceptores. Estos entonces van a transmitir mediante corrientes eléctricas, ¿no? La información sensorial hacia el cerebro para que sea reconocido como dolor, para que pueda procesarse en el cerebro y esto pueda ser percibido como dolor, ¿sí? Toda esta información, ¿no? Entonces, eso es el dolor, ¿no? Y el dolor se va a dar, va a aparecer tras la modulación, ¿ya? Va a aparecer tras la modulación de la nocicepción a nivel periférico, medular y supraespinal. ¿Qué quiere decir esto? Que la transmisión sensitiva, ¿no? La transmisión sensitiva de la información va a pasar antes de llegar al cerebro por una modulación que vamos a hablar en la próxima clase, la modulación del dolor, que esto está dado por sustancias químicas que son neurotransmisores, que son los opioides, que son el GABA, la serotonina, que son estas sustancias se encargan de inhibir o disminuir los impulsos del dolor. Y de esa forma entonces pueden extinguir, ¿no? Pueden extinguir si es que la intensidad de estos estímulos a nivel de los nociceptores no es muy alto, ¿no? De esa forma entonces el dolor aparece cuando ya es percibido por nuestro cerebro, ¿no? El cerebro lo interpreta de esa forma, ¿no? Como dolor, ¿no? Después de que se produzca la modulación, ¿no? Bien, entonces eso es antes, ¿no? O sea, se produce antes la modulación, antes de que el cerebro pueda reconocerlo como dolor, ¿no? Antes. Bien, eso vamos a ver mañana con más detalles en lo que es la modulación del dolor. ¿Ya? Este es un tema bastante complejo, el dolor. Hay que saber eso muy bien, ¿ya? Porque este tema hemos buscado bastante en la literatura ya y hemos puesto lo mejor acá, lo mejor. Que lo hemos puesto acá lo mejor, ¿no? Para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a comenzar por este lado. Tenemos por este lado, acá tenemos una herida. Es un estímulo, la herida es un estímulo ya que va a desencadenar el dolor, ¿no? O sea, una herida, una cortadura, ¿no? O una laceración, ¿no? Cualquier daño a nivel tisular, a nivel del tejido de la piel, entonces va a causar, ¿no? Un estímulo. Es un estímulo para nuestros nociceptores, que son nuestras terminaciones nerviosas libres, que son encargadas de llevar la transmisión del dolor, ¿no? Entonces, estos nociceptores, vamos a ver que se encuentran a nivel de la piel, ¿no? Tejido subcutáneo. Estos nociceptores, terminaciones nerviosas libres, entonces tienen en su estructura canales de sodio que tenemos acá, ¿no? Canales de sodio. Tienen receptor térmico, o sea, es un receptor de temperatura el térmico, es un receptor de temperatura que va a llevarnos la información del grado de calor o de frío. Es
Es un ejemplo clásico, ¿no? Un ejemplo clásico sería cuando una persona toca algo caliente, ¿no? Ese instante, al tocar la cosa caliente, entonces lo va a sacar, ¿no? Rápidamente, ¿no? Esa información esa acción que hizo el individuo, esa transmisión, ¿no? del dolor no llegó hacia el cerebro. Simplemente fue un acto reflejo que se produjo a nivel de la médula espinal, ¿ya? Es un acto reflejo, ¿no? Cuando yo toco algo caliente, saco ese dato, ¿no? Inmediatamente. Entonces hay que conocer que algunas situaciones no son actos reflejos, ¿no? Propios de nuestro sistema nervioso, ¿no? Bien. Entonces, receptores térmicos miden el grado de temperatura, ¿no? Es igual, un ejemplo, cuando tocamos algo frío, un hielo, por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo lo tocamos, lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Eso va a estimular estos receptores térmicos y también va a causar un tipo de dolor, ¿no? Va a causar un tipo de dolor, ¿no? Bien. Tenemos un canal iónico, ¿ya? Un canal iónico a nivel que se encuentra en los nociceptores. Estos canales iónicos son mecanosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se excitan con estímulos mecánicos como un pellizco o un pinchazo, ¿no? Entonces estos canales son mecanosensibles, ¿ya? Que responden ante esos estímulos de pinchazos, pellizcos, ¿no? Todo eso son, o golpes, ¿no? Golpes, un puñete, ¿no? O una cachetada, ¿no? Son situaciones donde se produce compresiones mecánicas, ¿no? A nivel del tejido. Y, y estos son bastante sensibles, ¿no? Ante esa respuesta, ante ese estímulo. Por tanto, cuando se produce ese estímulo de pinchar o golpear, ¿no? Una parte de la piel, entonces esto lo que va a producir es la activación de estos canales iónicos, y esto va a producir la entrada de sodio. Entra sodio, ya va a haber un flujo entrante de sodio de afuera hacia adentro de nuestra neurona del nociceptor, ¿no? El nociceptor es una neurona, es un tipo de neurona, ¿no? Eso es lo que hay que conocer. Entonces este sodio, lo que vamos a ver luego, vamos a ver todo eso. Igual lo mismo, ¿no? Cuando hay un estímulo de tocar algo caliente o tocar algo frío, estos receptores térmicos responden ante ese estímulo. Entonces, estos receptores térmicos acoplados a una proteína G, lo que hacen esta proteína G lo que hace es abrir estos canales de sodio que tenemos aquí, estos canales de sodio, y permitir el ingreso de sodio. Permite el flujo entrante de sodio, ¿no? Tenemos también un receptor químico que va a responder a estímulos, ¿ya? De como son sustancias químicas, como la histamina, prostaglandinas, hidrógeno, potasio, citocinas, como las interleucinas, quimiosinas, bradykininas. O sea, son sustancias que se producen a nivel, son sustancias que se producen en el proceso inflamatorio, ¿no? Hemos visto anteriormente la histamina, prostaglandina, ¿no? Las citocinas, quimiosinas, ¿no? Bradykininas, ¿no? En anteriores clases son sustancias propias de la inflamación. Entonces, esas sustancias lo que hacen es estimular estos receptores químicos, o sea, activan estos receptores químicos, y estos activan la proteína G. Y la proteína G lo que hace es abrir estos canales de sodio, y permitir el ingreso de sodio, flujo entrante de sodio, como dice aquí, hacia dentro del nociceptor, ¿no? Bien, entonces tenemos por este lado los iconos. Receptores químicos son llamados CISA, son tipos, ¿no?, de receptores químicos. CISA P2X, P2Y, P2Y, B1, B2. Tenemos los canales iónicos mecanosensibles, ¿no? Que ya hemos dicho sus conceptos, ¿no? Tenemos receptores térmicos como el TRPV1, TRPV2, que se activan ante esos estímulos: dolor por calor, dolor por frío. Y los canales de sodio, ¿no? Los canales de sodio que hemos dicho que cuáles son estos, ¿no? Estos son los canales de sodio, ¿no? Canales de sodio.
Estos canales de sodio se abren cuando los receptores, ya sean térmicos o químicos, son activados. Y es la proteína G que producirá su apertura, ¿no? Hemos dicho que la proteína es el segundo mensajero y produce la apertura de estos canales de sodio. ¿No? Entonces entra un gran flujo de sodio dentro de nuestra neurona, el nociceptor, ¿no? Este flujo entrante de sodio lo que hace es despolarización de la membrana. Despolarización de la membrana, ¿no? Acuérdense de potencial de acción, es un tema que hemos visto en fisiología. Potencial de acción, ¿no? Fase de reposo, la despolarización, ¿no? Fase de repolarización, ¿no? Todo eso. Entonces, lo que sigue entonces, la entrada de sodio, lo que hace es despolarizar la membrana de este nociceptor. Despolariza, o sea, crea una corriente eléctrica. Crea una corriente eléctrica, ¿ya? Crea una corriente eléctrica en esta neurona del nociceptor. Y esto va a producir un potencial de acción, ¿no? Este es el potencial de acción. Y este potencial de acción nos va a ser muy importante para la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Entonces todos estos estímulos térmicos, ya sean mecanosensibles y químicos, el nociceptor, ¿no? los transforma en energía, ¿no? en una corriente eléctrica, gracias al ingreso de sodio, ¿no? Y esto va a producir la transmisión del impulso nervioso. Este llega al extremo terminal de la neurona, ¿no? Toda esta corriente eléctrica que es originada por el ingreso de sodio, ¿no? Va a crear una corriente eléctrica, ¿no? El potencial de acción producirá activación de los canales de calcio. Entonces, esta corriente eléctrica, no es nada más y nada menos que el potencial de acción, va a producir la apertura de los canales de calcio que se encuentran en el extremo terminal de esta fibra nerviosa, ¿ya? De las fibras nerviosas. Entonces, esto lo que hace es la entrada de calcio en la neurona, ¿no? Entrada de calcio en la neurona. Produce la salida del neurotransmisor excitador glutamato. Bien. Entonces todo comenzó entonces el estímulo, ¿no? Volviendo a recordar, el estímulo tocó a su receptor, su receptor activó la proteína G, segundo mensajero, y este activa los canales de sodio, permite el ingreso de sodio, un gran flujo de sodio dentro de la neurona del nociceptor, y esto produce la despolarización de la neurona o de la membrana y crea el potencial de acción, ¿no? Y este es importante para la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Se transmite la información sensitiva. Este llega al extremo terminal de la neurona, ¿no? El potencial de acción producirá activación de los canales de calcio. Posteriormente, entrada de calcio en la neurona produce la salida del neurotransmisor excitador, en este caso glutamato. ¿Por qué glutamato? El glutamato es el neurotransmisor que se encarga de llevar los estímulos del dolor, ¿ya? Eso hay que conocerlo bien. El glutamato ya es el más importante, ¿ya? Neurotransmisor encargado de llevar la información de los nociceptores, que es del dolor, ¿sí? Bien. Algo para tener muy en cuenta que vamos a ver luego más adelante esa parte. ¿Ya? Tenemos acá por este lado entonces el calcio. Hemos dicho, ¿no? que el potencial de acción, ¿no? la corriente eléctrica, activa estos canales de calcio. Calcio ingresa de afuera hacia adentro. El calcio dentro va a producir la salida del neurotransmisor glutamato. O sea, entra calcio, sale el neurotransmisor, ¿no? El calcio crea una concentración de energía suficiente para permitir la liberación del neurotransmisor. Esto es clásico en todas las sinapsis de los neurotransmisores, que el ingreso de calcio es fundamental para la salida de los neurotransmisores, ¿sí? Bien. Entonces, glutamato, ¿no? Glutamato, que es un importante neurotransmisor
de la nocicepción. Pero no solamente glutamato se libera, se puede liberar también sustancia P, ¿ya? Que también es otro neurotransmisor que se encuentra en las vesículas presinápticas, ¿no? Esto de rojo, vesículas presinápticas, ¿no? Entonces glutamato y sustancia P se liberan a la sinapsis, en la sinapsis, ¿no? Bien. Algo que, para que podamos entender cómo es que funciona nuestro sistema nervioso, es que como la conducción, ¿no? En el sistema nervioso es muy importante los neurotransmisores, ¿no? Es como si las personas, nosotros, fuéramos las neuronas, ¿no? Las neuronas, la forma de comunicarnos con otras personas es mediante hablar, ¿no? Mediante el idioma. Entonces, si somos neuronas, nuestra forma de comunicarnos es con los neurotransmisores, ¿no? Y la forma en que podemos captar esa información que nos dan las otras personas, ¿no? Al hablar es por medio de los oídos, ¿no? Entonces, los receptores son como los oídos, Entonces, de esa forma podemos entender cómo es que funcionan la conducción nerviosa en todas nuestras neuronas de nuestro sistema nervioso, ¿no? Las personas entonces son las neuronas, el idioma son los neurotransmisores, la forma de comunicarnos, y lo que vamos a escuchar de las otras personas son los receptores, ¿no? Los receptores. Bien. Entonces, eso es algo que tener muy en cuenta, es que la transmisión del dolor, estos son los pasos que se producen en la transmisión del dolor, es una secuencia muy rápida, que es la transducción, transmisión, modulación, percepción. Bien. Entonces, esto entonces lo que tenemos acá, hasta este punto que hemos llegado, ¿no? Esto lo que hemos visto entonces es una fibra del nociceptor, ¿no? Nociceptor que va a llegar hacia lo que es el asta posterior de la médula espinal. Esto va a llegar hasta el asta posterior de la médula espinal, donde se va a producir una sinapsis. Algo que tenemos que conocer obviamente es que el tejido de la piel está inervado por cientos de nociceptores, ¿no? Estos cientos de nociceptores van a conglomerarse en una sola fibra nerviosa que va a ser transmitido, ¿no? Una fibra nerviosa contiene cientos de neuronas, ¿no? Y estos son, ¿no?, lo que estamos viendo. Entonces, tenemos por este lado entonces ya la sinapsis en el asta posterior, una sinapsis en el asta posterior de la médula espinal, ¿no? Entonces ya está acá el glutamato. Glutamato va a activar hacia su receptor glutamatérgico, llamado AMPA y NMDA. Pero antes de pasar a su activación, aquí tenemos que hablar algo muy importante. Sinapsis en el asta posterior de la médula espinal. En esta parte puede existir lo que hemos dicho, ¿no? La modulación del dolor por medio de fibras nerviosas opioides, GABAérgicas, serotoninérgicas, descendentes, que podrían disminuir la excitabilidad de la transducción y transmisión. Entonces, lo que hemos visto, todo esto, esta parte, es la transducción. Entonces, nuestro nociceptor lo que hace es convertir esa energía, tanto térmica, iónica, mecánico sensible, química, en una corriente eléctrica, que es el potencial de acción. Esa es la transducción, ¿no? Esa es la transducción. Convertir esos estímulos en energía, ¿no? En corriente eléctrica, ¿no? Que es el potencial de acción, para poder transmitir, ¿no?, el impulso nervioso, ¿no? Entonces, hemos visto hasta ahorita ya transducción y estamos viendo la transmisión. Bien. Entonces, estos neurotransmisores, glutamato, se van a unir a su receptor, ¿no?, AMPA. Primero se activan los receptores AMPA, luego los NMDA, que son
más lentos porque se encuentran ocupados por una molécula de magnesio, los receptores NMDA. ¿Ya? Receptores AMPA se activan más rápidamente. Entonces, estos se activan, estos receptores son activados por el glutamato, ¿no? O sea, el glutamato activa, ¿no? Toca estos receptores de AMPA primero y luego NMDA para que esta fibra nerviosa, ¿no? Que es ya a nivel del asta posterior, esto es en el asta posterior de la médula espinal, pueda viajar el impulso nervioso en forma ascendente, ¿no? Hacia el cerebro, ¿no? Porque lo que se quiere es llevar la información, conducir la información del impulso nervioso en forma ascendente hacia el cerebro, ¿no? Para que éste pueda reconocer y percibir lo que conocemos como dolor. Bien. Por ahora entonces la persona no siente dolor, ¿no? Obviamente esto se da en milisegundos, ¿no? Es bastante rápido esta información, ¿no? Aquí lo estamos haciendo pausadamente, ¿no? Pausadamente. Bien. Entonces, estos receptores son activados por el glutamato, ¿no? Estos receptores acoplados a proteína G producirán la apertura de los canales de sodio. Entonces, va a ingresar sodio, ingresa sodio, sodio ingresa y produce la despolarización, que es parte de el potencial de acción, ¿no? El ingreso de sodio a la neurona produce el potencial de acción, ¿no? Entonces, el ingreso de sodio va a producir el potencial de acción. Ingresa de sodio primero y luego calcio. ¿Ya? Cuando hablamos del glutamato, de las fibras del glutamato, entonces primero entra sodio y luego calcio, ¿sí? El glutamato es un neurotransmisor excitador, 100% excitador, ¿sí? Bien. Entonces ingresa sodio en la neurona, produce el potencial de acción. Esto va a crear una corriente eléctrica, ¿no? Y va a seguir despolarizándose, una despolarización de la fibra nerviosa. Este potencial de acción producirá lo que se conoce como la transmisión de la información, ¿no? Se va a transmitir la información, ¿no? Una parte de la transmisión nerviosa se dirige al tallo cerebral. Una parte de la transmisión nerviosa, de lo que hemos hablado de la transmisión nerviosa, se va a dirigir a esta parte del tallo cerebral. La otra gran parte de la transmisión pasa por el tálamo, que es la sucursal nerviosa en nuestro cerebro, porque el tálamo recoge toda la información sensitiva de nuestro organismo, ¿sí? Es una sucursal sensitiva. Entonces, la otra gran parte de la transmisión pasa por el tálamo, donde se hace nuevamente sinapsis. Luego, pasando esto, entonces va a haber otra sinapsis, ¿no? Va a haber otra sinapsis. Pasando esto, la información llega a la corteza cerebral para que el dolor pase de una sensación a percepción. Entonces el individuo localizará el dolor, ¿no? Localizará la parte del dolor. Entonces eso es lo que se produce, ¿no? En cuestión de la transmisión del dolor, ¿no? Que se pueden producir por 4 pasos. Transducción primero, luego transmisión, ¿no? Modulación y percepción. Pero esta transmisión es llevada por fibras nerviosas, ¿no? Por fibras nerviosas que tenemos que conocer, que pueden ser fibras delta o tipo C. ¿Qué características diferencian entre una y otra? Delta son fibras mielínicas, ¿ya? O sea que está envuelto de vaina de mielina. Conducen señales de dolor de corta duración que precisan una respuesta rápida. Mientras tanto que las fibras tipo C, que son más lentas, porque no tienen una vaina de mielina. La vaina de mielina lo hace a la neurona más con capacidad de transmitir la información más rápidamente. Mientras más mielina tenga, es más rápida. Mientras menos mielina tenga, es menos rápida, o sea, más lenta. Entonces las fibras tipo C son fibras amielínicas.
es el grupo más numeroso, ya es el grupo más numeroso, son nociceptores polimodales, es decir, responden a múltiples estímulos, ¿no? Entonces son las más numerosas las de tipo C, ¿ya? Las de tipo delta, llevan información rápida, agudo, mientras tanto que tipo C son dolor lento, ¿no? Dolor tipo lento más que todo. Bien. Tenemos por este lado tipos de nociceptores. Tenemos los cutáneos, musculares y articulares. Tenemos los viscerales. Tipos de dolor también. O sea, estos nociceptores encontramos en tejido de la piel, a nivel del músculo, a nivel articular, ¿no? A nivel de las vísceras, ¿no? Órganos de musculatura lisa, ¿no? Tejido gastrointestinal, por ejemplo. Tipos de dolor. Tenemos el agudo, que no debe durar mayor a 3 meses. Tenemos el crónico, también llamado dolor lento, duración mayor a 3 meses, ¿no? Dolor crónico podemos decir que, y eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase, vamos a hablar del dolor tipo agudo, que es, el dolor tipo agudo es lo que hemos visto ahorita, el dolor tipo nociceptivo, que es el que vimos en este momento. El dolor crónico vamos a ver que ya es más es fisiopatológico, ¿no? Ya es, ¿no? Y vamos a tratar algunos aspectos fisiopatológicos, cómo es que se produce el dolor tipo crónico. Y entre el dolor tipo crónico se encuentran lo que es las neuropatías, lo que se producen en algunas enfermedades como el herpes, ¿no? Neuropatía posherpética, ¿han escuchado eso seguramente? Neuropatía diabética también, ¿no? Son dos de las neuropatías más que son frecuentes, ¿no? En las internaciones, en los hospitales y en la consulta también, ¿no? Bien, entonces eso es en cuestión de este primer episodio, ¿ya? Hemos hablado de la nocicepción, la transmisión del dolor, ¿no? Entonces eso tenemos que entender. Tenemos que entender que todas nuestras neuronas para comunicarse trabajan con neurotransmisor. El neurotransmisor es muy importante para la comunicación de nuestras neuronas, ¿no? Mediante ella se pueden transmitir los impulsos nerviosos, ¿no? La transmisión. Bien. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de modulación. Y vamos a hablar ya sobre el dolor tipo crónico, las neuropatías, ¿ya? Cómo es que se producen. Y también vamos a hablar ya más adelante de lo que son los mecanismos de acción de los fármacos como son anestésicos locales, opiáceos, lidocaína, ¿no? Y otros fármacos que se usan en lo que es la neuropatía, ¿no? Bien, entonces eso es la clase de este día, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Un abrazo a todos, hasta luego.